Vamos a desarrollar la clase de hoy de dermatología y vamos a hablar un poquito sobre las micosis superficiales y profundas. Ese sería así el tema grande, pero lo que hay que tener en cuenta es que eh, este tema es bastante complejo y en realidad ocurre algo similar a lo que ocurre con las bacterias, ¿verdad? No es que la superficie de la piel es estéril, ¿sí? Normalmente tenemos, como ya vimos, algunos microorganismos que están en la superficie de la piel y no es muy diferente con los hongos. Así que vamos a ver que hay algunos factores predisponentes que son muy importantes para que se desarrollen estas enfermedades y sobre todo vamos a ver las superficiales que son las que acometen principalmente la piel, ¿sí? Las profundas normalmente comienzan como un cuadro pulmonar, entonces uno termina inhalando las esporas de esos hongos que están suspensas en el aire. Vamos a ver, dependiendo de la enfermedad, se relacionan con algunos animales, etcétera. Y eso termina generando entonces un cuadro pulmonar y a partir de ahí se diseminan y en algún momento esa diseminación puede tener una afectación cutánea. Ese es el mecanismo normalmente de las profundas, pero eso ya van a ver mejor en infectología, etcétera. Probablemente en neumología o clínica médica van a ir hablando un poquito también eh, de esos temas, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos principalmente en las superficiales, ¿sí? Y en realidad tenemos algunas también que se llaman subcutáneas, ¿sí? Que consiguen introducirse en capas un poquito más profundas de la piel, ¿sí? Entonces tenemos la micosis superficiales, dentro de eso vamos a tener las especies de cándida que van a producir las candidiasis, malassezia que va a producir la pitiriasis, ¿sí? Y los dermatofitos que van a producir las tiñas. Esos temas son los que vamos a ver hoy. Y dentro de las que son subcutáneas, esos hongos normalmente se introducen en capas un poquito más profundas de la piel porque hay una inoculación, puede ser un microtrauma, una pequeña lesión. Entonces, a partir de ahí se pueden desarrollar estos cuadros. Lo que vamos a ver es principalmente la esporotricosis. Como les comenté, las profundas o generalizadas también se le llaman así porque comienzan como un cuadro pulmonar y a partir de ahí por vía hematógena puede entonces afectar a otros órganos. Es ahí que se incluye la criptococosis, histoplasmosis, blastomicosis, coccidiomicosis, paracoccidiomicosis también, que en Brasil hay algunos casos, de hecho se llama paracoccidiomicosis brasiliensis, y es el mismo que produce algunos cuadros pulmonares aquí también. Bueno, comenzamos entonces con la parte superficial, ¿verdad? Entonces las micosis superficiales en esta imagen lo que quiero representar es cómo esos hongos proliferan normalmente en la superficie. De ahí viene justamente el nombre, ¿verdad? Normalmente se debe a la proliferación nada más de la microflora mucocutánea de estos microorganismos, ¿sí? Cuando algunos de ellos se consiguen introducir en capas un poco más profundas, vamos a tener una reacción inflamatoria más importante y los cuadros van a ser un poco más graves, ¿sí? Vamos a ir viendo también para diferenciar cuáles son esas señales que nos tienen que llamar la atención. Además de eso, también pueden afectar a los anexos cutáneos. Ahí entra el pelo, ahí también entran las uñas, ¿sí? Vamos a ver también un poquito. Y con relación al pelo, hay una afectación que se puede dar en el folículo piloso, ¿sí? Que sería la raíz del pelo, digamos. Y hay una afectación que se llama endotrix, que es afectar el pelo por dentro, ¿sí? Entonces se introducen entre las gotículas del pelo y afectan el pelo por dentro. Entonces terminan dañando el pelo, esos pelitos se suelen soltar, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver también que ocurre en una de estas enfermedades, ¿sí? Hay un tema que yo no incluí, ¿verdad? Que son las piedras que se deben a unos tipos de dermatofitos, porque son muy raros, pero en estos días justamente leí que en ciertos lugares del Amazonas, etcétera, todavía del norte de Brasil se describen algunos casos, así que la gente que está por esas zonas debería leer un poquito sobre ese tema también. Acá, la verdad que es muy infrecuente y en algunas, en las otras zonas de Brasil también me imagino que son muy raras de ver, ¿verdad? Pero eso sería el ectotrix, ¿verdad? Crece por fuera del pelito, ¿sí? Endotrix por dentro, ectotrix por fuera, ¿sí? Les envío después por mensaje, porque parece medio difícil la palabra. Pero por acá creo que figuran a ver ahí
en la proyección también van a tener disponible. Lo que tenemos que considerar también es que esos hongos, como son distintas especies, cada uno de ellos va a tener cierta afinidad por algunas zonas de la piel, porque algunos requieren más de grasa, otros requieren más de queratinocitos, ¿sí? Otros prefieren más la humedad y la temperatura más elevada. Entonces, de acuerdo a eso, es que vamos a tener las diferentes localizaciones de donde eh, acometen estos hongos a la piel, ¿sí? Por eso vamos a ver acá, justamente Candida albicans, por ejemplo, dice, prefiere un ambiente húmedo y tibio. Entonces vamos a ver que está relacionado ahí la zona genital, los pliegues, son normalmente las zonas donde más afectan. Las especies Malassezia que producen la pitidiasis requieren más bien de lípidos para su crecimiento. Entonces vamos a ver que aparecen en la zona donde hay mayor grasitud. Entonces aparece en la zona capreesternal, entre la zona interescapular. Esas zonas normalmente son las que suelen afectar, ¿verdad? Y los dermatofitos que sobre todo tienen afinidad por el epitelio queratinizado, entonces afecta el folículo piloso, las uñas principalmente, ¿verdad? Seguimos, vamos a ver entonces las superficiales primero. En este caso, ya estuvimos mencionando eso, incluyen estas cuatro enfermedades. Esta tiene un asterisco acá porque en realidad el eritrasma anteriormente era considerado una micosis, pero después con la venida de nuevas tecnologías se descubrió que la agente causal en realidad era una bacteria, ¿verdad? Pero como clínicamente es bastante parecido, sí, ahí dentro del grupo y ya para hablar un poquito sobre ese tema también porque es un diagnóstico diferencial. Comenzamos entonces viendo los dermatofitos, ¿sí? Que van a producir entonces las dermatofitosis o tiñas, ¿sí? En portugués se escribe T-I-N-E-A-S, si es en plural, ¿verdad? Tiñas. En español, tiñas con ñ. eh, bueno, las dermatofitosis o tiñas están causadas por tres géneros, ¿sí? Está el tricofiton, está el microsporum y está el epidermofiton. Además de esto, esto tiene cada uno otra vez tiene su especie. Entonces son tres géneros los que pueden producir estos cuadros. Esos hongos, dependiendo de los géneros y las especies, algunos van a predominar principalmente en el suelo, en la tierra, otros vamos a encontrar en otros animales, ¿sí? Ahí entran perros, gatos, caballos, ¿sí? Y algunos son antropófilos, ¿verdad? O sea, principalmente entre las personas. Hay algunas teorías que dicen que para desarrollar también las dermatofitosis o que se permita la proliferación de estos hongos en la superficie de la piel tendría que haber cierta predisposición genética, otro factor predisponente, y eso en general para casi todas las micosis es la humedad, la maceración, que vamos a ver de vuelta ahí cuando veamos el tema de la tiña de los pies, que es justamente la piel que se vuelve reblandecida por el exceso de humedad, ¿sí? Si alguna vez estuvieron mucho tiempo en la piscina, van a ver que al salir entre los dedos la piel se desprende normalmente justamente porque está macerada, ¿sí? El trauma, el traumatismo también es un factor predisponente, la diabetes y la desnutrición. ¿Ok? Vamos a ir viendo entonces y describiendo los cuadros dependiendo en qué zona van proliferando estos hongos, ¿sí? Si proliferan en el cuero cabelludo, vamos a tener las tiñas del cuero cabelludo o tiña capitis. ¿Ok? Normalmente están relacionados los géneros Trichophyton y Microsporum y lo más frecuente es que aparezca en niños en edad escolar. Lo que vamos a tener es una zona de alopecia, o sea, hay pérdida de cabello, y en este caso hay una pérdida, esa pérdida va a depender de cuál de estas dos especies es la que prolifera. Si prolifera Trichophytum, normalmente tenemos placas, acá les voy a mostrar. Entonces, si tenemos eh, Trichophytum, vamos a tener entonces placas pequeñas e irregulares, que son estas que se ven acá. Dijimos principalmente en niños en edad escolar y en algunos casos en mujeres posmenopáusicas, ¿sí? O en la menopausia.
Cuando es causado por Microsporum, normalmente esas placas son grandes, ¿sí? Y está sobre todo el Microsporum canis, es un agente causal frecuente que es un hongo que se encuentra también en los perros, por ejemplo. Entonces normalmente producen placas grandes, redondeadas y no en mucha cantidad. Obviamente eso no es una regla estricta, ¿verdad? Acá vemos entonces una placa grande, podríamos pensar también entonces que sea causada por Microsporum. Acá se notan los pelos tiñosos o tonsurados, también se le llaman, que son estos pelos que se rompen cerca de la raíz, y esa es una característica también de la tinea capitis, produce una pérdida temporal. Eso se trata, y si no hay una inflamación importante en el cuero cabelludo, ese pelo vuelve a crecer. La imagen lo quería mostrar en un caso, entonces, a simple vista, cómo se podría ver una zona de pérdida de cabello en un niño o niña en edad escolar, ¿verdad? Hay una pequeña descamación y si se fijan también eh, no hay signos inflamatorios, ¿sí? No hay dolor, no hay enrojecimiento, no va a estar, esa zona no va a estar caliente, ¿sí? Y la edad. ¿Por qué la edad también recalco? Porque en los adultos puede verse una pérdida como esta, pero es sumamente infrecuente que en el hombre adulto sea por hongos. Y normalmente los pacientes relacionan con hongos, pero hoy en día por el estrés y ahora con el tema coronavirus y pandemia y desempleo y cuentas y todo lo que quieran y todos los cambios, eh, estoy viendo algunos casos también de alopecia areata nuevamente, una zona puntual del cuerpo donde por un mecanismo autoinmune el cuerpo comienza a atacar algunos folículos pilosos y se pierde el pelo, ¿verdad? Sí, la dermatitis seborreica también es un diagnóstico diferencial, pero vamos a hablar de la dermatitis seborreica cuando hablemos sobre la psoriasis, ¿sí? Pero también se puede confundir. En el caso de la dermatitis seborreica lo que produce es una descamación grasosa del cuero cabelludo, pero eso es bien diseminado, no va a haber una zona de pérdida de cabello. La pregunta de Isa. Entonces es importante la consulta. Acá entonces se pueden usar dermatoscopios o algunos videos, también unas cámaras que están conectadas a una computadora. Entonces lo que nos permite es ver en esa zona de pérdida de pelo qué es lo que está ocurriendo. Entonces normalmente vemos los pelos que se fragmentan cerca de la raíz, puede haber una pequeña descamación ahí perifolicular y normalmente no hay... eh, no hay signos inflamatorios, como les comenté, ¿verdad? La pérdida por estrés se llama normalmente alopecia areata, ¿sí? Esa imagen la vimos también. Vamos a continuar. Acá, niño de vuelta, cuando vemos una placa grande, entonces pensaríamos en microsporum. ¿Sí? Opa. Cuando son pequeñas y irregulares, entonces pensamos en tricofitum. ¿Qué es lo que puede ocurrir en algunos casos? Y esto sí es un poco más complicado, ¿verdad? En este caso lo que tenemos es un querión de Celsius. Así como vimos en esa placa inicial, algunos microorganismos van a conseguir introducirse en capas más profundas. Cuando los microorganismos llegan hasta la dermis es normalmente donde sí ya producen más problemas. Ahí entonces se pueden acompañar de signos inflamatorios. Y quería ver la imagen para mostrar, pero estaba muy lejos, había sido. Con este efecto no pasa rápido. Ahí, ¿ves? ¿Ven? Entonces esto era lo que vemos en las tiñas capitis, ¿ya? Que son bien superficiales. En el caso del querión de Celso, perdón, o Kerium también se le llama, algunas se van a introducir entonces en capas más profundas. Recuérdense que en la dermis ya tenemos todas las células ahí del sistema inmunológico, ya hay una reacción entonces inflamatoria, entonces vamos a tener ya la formación de pústulas, puede aparecer un poco de pus, eso se seca normalmente la superficie y deja una costra en esa zona, ¿verdad? Que son las características entonces del querión de Celso, ¿verdad? Una zona bien localizada, una placa bien localizada, que puede haber comenzado inclusive como lo anterior, y vamos a tener pus en esa zona y principalmente costras, ¿verdad? Está relacionado al Microsporum canis y gypsum. En ese caso sí es muy importante, duró mucho tiempo, inclusive puede haber pérdida de
Eso sí puede producir la disminución de la densidad capilar en esa zona después de que se resuelva el cuadro. ¿Ok? Acá se ven también entonces las costras, si se fijan acá ya hay enrojecimiento, es totalmente diferente a lo que veíamos en el cuadro anterior, ¿verdad? En la enfermedad anterior por lo menos. Y acá también vemos una costra amarillenta adherida al cuero cabelludo. Cuanto más persiste esa costra ahí, probablemente más pelos vaya a perder el paciente. Hay una variante que se llama FABUS, que también produce una respuesta inflamatoria. En este caso se ve principalmente en niños desnutridos, de bajo peso nacer, escasos recursos, etc. Aunque es sumamente raro de ver, ¿sí? Es sumamente infrecuente. Y la característica principal es que forma estas eh, masas, digamos, que son unas escútulas, ¿verdad? Son unas costras grandes, exuberantes, duras, que tienen un olor característico, ¿verdad? Dicen que recuerda más o menos al orín del ratón, ¿sí? Para tener una idea de que el olor es desagradable. Y esto es grave porque sí produce alopecia cicatrizal. Entonces, ese cuadro, igual después de que se haya resuelto, en esa zona no van a crecer nuevamente pelos. Esta imagen está acá para recordar porque se le llaman también lesiones en forma de cráter, recordando un poquito ahí a esas características ahí de la luna más o menos, ¿no? Que normalmente relacionamos. ¿Ok? Eso es cuando proliferan en el cuero cabelludo. Entonces podemos tener esas tres situaciones. Recuérdense, lo más frecuente es la tiña capitis y sobre todo en niños. Vamos a hablar después en general del tratamiento. Luego vamos a tener que pueden afectar el cuerpo. Entonces vamos a ver las tiñas corporis. En ese caso lo que van a producir son unas placas eh, enrojecidas, eritematosas, o sea, y que tienen un crecimiento centrífugo, se dice, o sea, que van creciendo de adentro para afuera, como esto que está acá. Entonces, este borde, que si se fijan está más enrojecido, se llama borde activo. En ese borde podemos encontrar algunas vesículas inclusive, y a partir de ahí entonces tiene el crecimiento centrífugo que estuvimos diciendo. O sea, al inicio es como este, después va pasando a ser este, después como este, después probablemente como este. Cuando son placas grandes, podemos tener inclusive áreas de zona central donde la piel está curada. ¿Sí? Eh, Hay una cierta relación también, Microsporum canis normalmente producen entonces placas pequeñas y múltiples, y en el caso de Trichophytum rubrum o Mentagrofitis, normalmente se relacionan ya con placas mayores, inclusive en algunos casos pueden ser círculos concéntricos también, ¿no? Acá vemos también un caso de tiña entonces corporis en la región axilar. Ahí justamente es una zona de humedad, una zona de fricción, ¿verdad? Acá se percibe también el borde activo, ¿verdad? Y cuando hay placas grandes no es raro de ver una lesión cercana que se llama lesión satélite, pero normalmente el que más produce estas lesiones es Candida albicans, que vamos a ver un poquito más adelante también en los casos de candidiasis. Aquí hay otra imagen entonces, tiña corporis, normalmente por microsporum o tricofito. Aquí hay otra lesión también. Podemos encontrar, como dije, costras y vesículas, sobre todo en los bordes. Y normalmente en el borde es donde hay más síntomas. En esta imagen me gustó porque tenemos, que recuerda, dijimos ahí el borde eritematoso, enrojecimiento, pero en el caso de la piel negra lo que se hace más evidente es la descamación, ¿no? Entonces la descamación, y acá se perciben también lo que estuvimos diciendo, de que las zonas centrales a veces ya pueden estar curadas y ahí se refleja bien o se nota bien el crecimiento centrífugo que tiene de dentro para afuera, va aumentando de tamaño y eso todos le van a preguntar a su paciente cómo comenzó, cuándo comenzó, cómo fue avanzando, el paciente mismo va contando, ¿verdad? Y acá también vemos una lesión pequeña cercana a la otra. Recuérdense, los cuadros de tiña corporis están acompañados de prurito, aunque normalmente suelen ser leves, ¿sí? Pero sí hay prurito. En el caso de la tiña
Inguinal o tiña crural es cuando justamente crece o proliferan en la zona, entonces inguinal, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Que es más frecuente en el hombre, porque justamente imagínense que el hombre tiene los testículos, entonces el pliegue es mayor, es una zona donde normalmente hay más humedad, ¿sí? Y eh, se puede extender a partir de ahí hacia el miembro inferior, hacia el perineo, hacia el pubis, hacia el abdomen y hacia las nalgas. Es raro que afecte al escroto, ¿verdad? Pero puede ir también hacia ahí. Lo más frecuente es que cambie lo haga, ¿verdad? Puede haber placas eritematosas también, o sea, las lesiones son iguales a las anteriores, pero la localización, lo que hay que tener en cuenta también con los síntomas es que la tiña inguinal sí es la que produce más molestias normalmente con respecto al prurito. El prurito suele ser más intenso, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos en la zona ahí inguinal, ¿verdad? Si se fijan acá también se ve el borde activo, se ve acá también la lesión satélite inclusive. Normalmente la descamación se ve menos en la zona inguinal porque esta zona normalmente ya es una zona más húmeda, ¿verdad? Y acá está la imagen que les comenté, en este caso vamos a ver un poquito más adelante que Candida albicans también, que es otro hongo, también puede proliferar en esa zona. Y en ese caso vamos a tener un cuadro de candidiasis eh, que como estuvimos diciendo, en el caso de la candidiasis, el escroto normalmente se afecta. En el caso de la tiña inguinal, normalmente el escroto no es afectado, para diferenciar un poco clínicamente, para que tengan en cuenta, ¿ok? La pregunta de José dice si la tiña corporis es lo mismo que pano branco, que se llama en Brasil. No. Eh, Tengo entendido que le llaman impingen o impinge. Alguien escribe ahí correctamente. El pano branco, vamos a ver enseguida. El pano branco le llaman a la pitiriasis versicolor, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Que también es uno. Seguimos un poquito y luego tenemos entonces la afectación de los hongos ahora a las manos. ¿Sí? Tenemos entonces la tiña de las manos. Recuérdense, estos son dermatofitos. ¿Sí? Ahí está Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton. ¿Ok? Eh, en este caso normalmente afecta una o ambas manos y lo que vamos a tener principalmente son lesiones descamativas y hiperkeratosis, que es un engrosamiento de la piel. ¿Sí? Entonces, si se fijan en esto, esto es lo que podemos encontrar entonces en un caso perdón, de tiña de las manos, ¿ok? Engrosamiento de la piel, descamación, y en algunos casos podemos tener una fisura también. El prurito no suele ser tan marcado, pero se puede ver. Y acá vemos también que afecta ahí el dorso de las manos también. Acá se ve inclusive cómo se puede ver cómo va avanzando también, se ve el borde activo, pero lo más característico es de este tipo, ¿no? No siempre vamos a encontrar así, ¿no? Lo mismo ocurre con la tiña de los pies o también como se conoce, pie de atleta, ¿verdad? Todos ya habrán visto alguna vez. En este caso, lo que producen en estos hongos principalmente se producen en esta zona por la humedad, ¿verdad? Y recibí ese nombre de pie de atleta porque anteriormente casi todos los calzados para atletas eran muy resistentes y eran todos de cuero y no permitían una buena ventilación de los pies, entonces sudor y muchas horas de entrenamiento terminaban entonces predisponiendo a la maceración justamente de la piel, que después entonces eh, era aprovechado ahí por algunos hongos para proliferar, ¿verdad? En el caso principalmente Trichophyton rubrum y Mentagrophytes son los que van a entonces producir estos cuadros de tiña de los pies. En los casos crónicos pueden afectar también la zona de la planta, ¿sí? Entonces vamos a tener una zona de descamación. En algunos casos en la fase aguda puede inicialmente aparecer unas ampollas de este tipo y luego van apareciendo las lesiones de descamación y secamiento. ¿Okay? Recuérdense, además de eso, está acompañado de mal olor, ¿verdad? Una cuestión importante es que ese engrosamiento
Esa hiperkeratosis hace que la flexibilidad de la piel sea disminuida, entonces esa zona se termina fisurando también, se forman esas grietas. ¿Ven? Que es como, es como que se abre la piel. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en pacientes, por ejemplo, diabéticos, porque eso puede servir de puerta de entrada también para bacterias y puede comenzar un cuadro de erisipela que ya vimos, etcétera, y se pueden complicar, ¿no? Acá vemos entonces cómo se pueden ir formando esas fisuras también eh, que estuvimos ya mencionando un poquito, ¿no? Y después tenemos también la afectación de estos hongos, eh, que son la afectación de las uñas, ¿sí? Principalmente se afectan las uñas de los pies y pueden haber cuatro formas de presentación, ¿sí? Puede haber prurito en la tiña de los pies también, pero no es tan acentuado, ¿sí? En el caso de la dermatofitosis, que de la onicomicosis, es el término médico que usamos para la afectación de las uñas, entonces por los hongos, podemos tener cuatro presentaciones. Una es la subungueal distal o lateral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esa zona? La uña va a estar engrosada, las líneas se pueden acentuar, se pierde la translucidez de la uña deja de ser transparente y se vuelve amarillenta o grisácea, ¿sí? Entonces pueden ser distal cuando comienza en este extremo. Entonces tenemos entonces la forma subungueal distal o lateral. No confundir en los casos donde está la uña oscura. Ahí alguien puede chutar con qué se puede confundir esto. Vamos a ver si alguien dice algo. Ahí tenemos otra imagen también de entonces la onicomicosis subungual distal, ¿sí? En algunos casos dice lateral porque puede venir hacia esta zona o puede venir para este lado, ¿sí? Entonces comienza el extremo distal de la uña. Recuerden, una característica de la uña con hongos es que está engrosada, que pierde la translucidez para volverse amarillenta o grisácea. ¿Sí? Hay despegamiento también de la uña, ¿sí? La uña se despega ahí del lecho ungueal. Eso también es otra característica. Y vamos a tener un engrosamiento. Muy bien ahí, Isa. Chutó, no confundir por los pacientes a veces con cuadros ya de onicomicosis, piensa que se lesionaron y a veces se pueden confundir con hematomas, ¿verdad? Post-trauma. No, en general, la pregunta de José con las tiñas, vamos a aclarar un poquito. Eso ya va. Yo iba a hablar cuando hablar de la prevención ahí de la tiña de los pies y incluye también para el pie de atleta, ¿verdad? Es muy difícil, en realidad estamos en contacto con estos microorganismos casi todo el tiempo. Ya vimos que están la tierra, ya vimos que están con los animales, ya vimos que pueden estar con otras personas, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo más importante es controlar los factores predisponentes, ¿sí? Buena higiene, buen secado de los pies, utilizar calzados limpios, utilizar medias de algodón, eh, utilizar talco, ¿verdad? El talco lo que hace es justamente absorber la humedad, entonces no criamos o eliminamos ese ambiente que propicia la proliferación de esos hongos, ¿verdad? Eh, Lavar los calzados periódicamente, son algunas medidas que con eso normalmente es suficiente y no va a ser suficiente compartir un baño como para tener una de esas enfermedades, ¿sí? Muy bien, para los que dijeron hematoma. La otra forma de presentación que podemos tener es la blanca superficial. En ese caso, la translucidez, la uña también se pierde, también va a estar engrosada y acá, esta es la blanca superficial, ¿verdad? Entonces se pierde toda la translucidez de la uña y la uña se vuelve blanquecina, ¿sí? Enseguida vamos a hablar del tratamiento, no se apuren, por parte, estamos conociendo la enfermedad, después vamos a ver cómo tratar, ¿ok? Sí, si alguien tuvo alguna vez, si alguien puede comentar, porque ya vimos que son súper comunes, ¿verdad? Predominan en los pies 70%,
pero se dice que aproximadamente, no sé si está acá, 30% de la población en algún momento de su vida puede desarrollar uno de esos, inclusive un poco más. Entonces, vimos el segundo tipo. Vimos primero la subungueal distal o lateral y ahora lo que vemos es la blanca superficial, que es esta, donde principalmente vamos a tener también un engrosamiento de las uñas. Vamos a ver que hay una pérdida de la translucidez, ¿sí? Y la uña se vuelve blanquecina. Tenemos engrosamiento también, puede haber despegamiento como se ve acá también, ¿sí? La otra forma es que ocurra de esta manera, ¿sí? Que es la subungueal proximal, ¿sí? Entonces, en ese caso comienza la zona proximal de la uña, ya que hay un factor predisponente importante. Ahí las chicas seguramente saben. Imposible que no sepan. Ahí vamos a esperar ahí que alguien mencione cuál es un factor predisponente entonces para la subungueal proximal. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace que se afecte esta zona? Y esta es un poco más grave porque eh, se acerca mucho a la matriz ungueal. Entonces, cuando la matriz ungueal se lesiona, hay posibilidad de que la uña salga alterada, ¿sí? Que salga con una superficie más rugosa, por ejemplo, o que no vuelva a salir la uña. Muchas veces, recuérdense, que aprovechando ya el tratamiento, no es retirar la uña, hay que evitar porque a veces en esas situaciones se pueden generar traumas y empeora en realidad, ¿verdad? Ahí está, apareció el factor predisponente, es la retirada de la cutícula. La función de la cutícula es sellar justamente esa unión de la uña con esta parte de la piel, ¿verdad? Es como, vieron, no sé si vieron ahí cuando se colocan los vidrios en un edificio, se sella ahí la unión del vidrio con la pared con una silicona, ¿verdad? Entonces, algo similar en realidad hace la cutícula en esa zona. Entonces, al retirar la cutícula, predispone también a que se introduzcan esos gérmenes en esa zona. Por eso ahí está recomendado, allá todos acertaron, es recomendado el uso de materiales para retirar la cutícula que sea de uso personal o que sean con materiales que se puedan esterilizar también, no se puedan higienizar correctamente, ¿no? ¿Ok? No es por pintar la uña, en realidad es retirar la cutícula, ¿ok? Y esto le decía, puede ser un poco más grave que la otra porque sí puede hacer que la uña caiga, puede hacer que la uña crezca distorsionada, etc. Y por último tenemos de las uñas, tenemos la distrófica total. En ese caso se afecta a toda la uña, se puede llegar a perder y se rompen, se afecta a toda la uña de forma homogénea, digamos, ¿ok? Hay varias enfermedades que pueden producir, vamos a ver también otras, por ejemplo, inclusive no son infecciosas que también se pueden confundir y afectan a toda la uña. No sé si alguna vez vieron las uñas de una persona con psoriasis. Cuando hablamos psoriasis le voy a hacer recordar de la onicomicosis, que es un diagnóstico diferencial también, pero afectan toda la uña y entran dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿ok? Pero en este caso es porque la uña se afectó completamente por hongos. Alguien preguntó ahí cuál era la más grave. En realidad, tratar las uñas en general es difícil. ¿Por qué? Porque la superficie de la uña tiene muy poca absorción. Entonces, lo que colocamos sobre la uña en realidad muy poco absorbido y recuérdense que es un material duro y los hongos están en el espesor de la uña, en el centro de la uña, ¿no? Entonces, muchas veces no llegan esos productos que colocamos sobre la uña. Y cuando el paciente toma también, lo que hace en realidad va a influir principalmente en la uña que están creciendo, ¿sí? La que se está formando, que es la zona donde está más vascularizada realmente. Y es por eso que el tratamiento, si alguien ya se hizo tratamiento de onicomicosis por ahí, ya vieron que mínimo dura 3 meses. Se puede extender hasta un año. La mano en promedio son 6 meses, de los pies 9 meses, inclusive, ¿sí? Pero suelen ser cortos, mínimo, mínimo, mínimo 3 meses, ¿sí? Como para saber si va mejorando o no también. Ahí también vemos otra imagen entonces de una onicomicosis, ¿verdad? Entonces, uña engrosada, pérdida de la translucidez,
despegamiento, que en este caso sería hasta acá, en este caso sería una zona blanca, ¿verdad? Sería una proximal probablemente. Y por último, de las dermatofitosis tenemos entonces la tiña de la barba o la psicosis dermatofítica, se llama también de esa manera. Esto afecta sobre todo a varones adultos, obviamente porque decimos si es de la barba, uno tiene que tener barba, ¿verdad? Así que vamos a ver en adultos y lo que van a producir son unas pústulas que ya estoy seguro que van a preguntar ahí cómo diferenciar de la foliculitis y de hecho por eso si miran de vuelta ahora foliculitis cuando lean para las preguntitas del examen, van a ver que eh, entra justamente como diagnóstico diferencial, ¿verdad? En este caso, tal vez la diferencia clínica realmente es un poco difícil, es menos frecuente, ¿verdad? La foliculitis es mucho más frecuente que la tiña de la barba. Normalmente esto no van a responder bien a antibióticos, que también puede ser un dato de interés. Lo otro característico de esto es que pueden producir alopecias, deja alopecia cicatrizal, entonces la zona donde hubo pústulas, esos pelos se desprenden sin ninguna dificultad y muchas veces ya no vuelven a salir, una característica también, y suelen formar nódulos, parecen como pequeños nodulitos, entonces en esa zona. También tenemos otras imágenes entonces, acá en este caso más evidente porque además de la tiña de la barba, tenemos entonces la tiña inclusive facial, ¿verdad? Sería como las características de la corporis. Si se fijan acá aparecen varios nódulos, puede haber un poco de dolor, puede estar enrojecido, o sea, vamos a tener signos inflamatorios. Acá también, sí, y recordar que produce alopecia cicatrizal también, que es algo que nos ayuda a diferenciar, ¿no? En general, de todas estas que están causadas por dermatofitos, el diagnóstico es normalmente clínico, ¿no? Lo que se puede hacer además de eso en examen directo, en ese caso se hace un raspado de la piel con un bisturí, esas células muertas o de la uña inclusive, eh, ese polvito que se va retirando de la descamación es lo que se observa, se colocan unas gotas de hidróxido de potasio, que lo que va a hacer es degradar todos los queratinocitos, entonces va a permitir observar mejor a los hongos, ¿sí? En este caso, la característica del dermatofito es que producen hifas, que son estas líneas. ¿Sí? La pregunta de José, si realmente si se manipulan estas lesiones se pueden terminar contaminando otros folículos pilosos. ¿Sí? Porque en realidad es una foliculitis, solo que en lugar de la bacteria, el agente causal es un hongo, ¿verdad? Y esto produce alopecia cicatrizal. Normalmente las bacterianas difícilmente provocan eso. Para terminar la parte de las tiñas, hay que considerar también que hay algo que se llama tiña incógnita, que es algo que podemos ver sobre todo en los pacientes que ya vienen con algún medicamento, ¿sí? O que están automedicados, sobre todo, entonces o van a la farmacia, espero que no haya ni un farmacéutico viendo, pero a veces los farmacéuticos ayudan, indican corticoides para controlar el picazón y las molestias, el enrojecimiento, y lo que terminamos teniendo es algo que se llama tiña incógnita, que es algo similar a lo que vimos a la perdón, a la sarna incógnita, ¿recuerdan? Entonces, los corticoides van a hacer desaparecer todos los signos inflamatorios, va a haber menos prurito, pero esos hongos persisten allí. Entonces normalmente lo que se hace es un raspado cutáneo también y al raspar entonces se observan las hifas y se confirma ahí el diagnóstico finalmente de eh, tiña, ¿no? El tratamiento normalmente es local, eso va a depender también de la localización y del tamaño de la lesión, ¿verdad? Y si son múltiples o no, ¿sí? Lo mismo cuando es una tiña corporal, si es una de pequeño tamaño, eh, vamos a usar un tratamiento local solamente tópico. Se puede utilizar cualquiera de los antimicóticos, no hay mucha diferencia con respecto a su efectividad. La cuestión es que el paciente utilice correctamente. Lavar previamente la piel, secar, aplicar 2 o 3 veces al día,
y evitar todos los factores predisponentes que ya estuvimos mencionando ahí algunos, ¿verdad? Preferir telas o ropas de algodón que absorben la sudoración, ¿sí? Son otras cuestiones, utilizar el talco, el baño diario, son algunas cuestiones que nos pueden ayudar, ¿verdad? Cambiar las sábanas, etcétera, son algunas medidas también. Evitar dormir con animales, en los casos de los niños, ¿sí? En el caso de las uñas se tienen que lijar, ¿sí? Se pasa una lija en la superficie de la uña y luego se pasa una loción que viene en forma de un esmalte, que puede ser amolofilina, puede ser octopirox también. Eso se coloca entonces sobre la uña y recordar que no es, el caso de las uñas no es rápido, ¿sí? Tienen su tiempo. Hablando de eso, se me pasó un poquito de hablar con respecto a la uña. El tratamiento se hace de forma local cuando tenemos una sola uña afectada y está afectado solamente 50% de la uña. Cuando hay más de una uña afectada o una única uña con más del 50% de la lámina ungueal por encima, se puede ya considerar también un tratamiento sistémico, ¿sí? Lo mismo cuando vemos las tiñas corporales. Si el paciente tiene en toda la espalda o tiene varias lesiones, imagínense ponerse la crema todo el día en esas zonas 2 o 3 veces y el paciente tiene que trabajar. Obviamente en esos casos vamos a recurrir también al tratamiento entonces sistémico, ¿verdad? Que se puede inclusive acompañar con los tópicos, ¿verdad? La grisofulvina es la que vamos a usar para la tiña capitis, la que es de los niños, porque está ahí en esa zona que es el de elección para cuando es del cuero cabelludo, ¿verdad? Cuando en la zona de los pliegues, de la zona genital, normalmente ahí, o sea, como vimos la crural, por ejemplo, se puede usar fluconazol, se puede usar también terbinafina, y acá no está, pero itraconazol también es algo que se utiliza bastante hoy en día, bioral, que es bastante práctico porque se toma cada 12 horas. ¿Ok? Creo que ahí están las medidas en general para eso. Recuérdense que es muy importante considerar eh, las medidas generales, ¿sí? Cuando son grandes o muy extensas, se puede hacer el tratamiento tanto tópico como sistémico, ¿sí? Solo sistémico normalmente no se hace, ¿verdad? Siempre se acompaña con algo tópico, por lo menos las que sean posibles. Luego tenemos la pitiriasis versicolor. En este caso, en esta enfermedad, esto sí es el que habían preguntado sobre el pano branco, ¿sí? Acá en Paraguay le llaman popularmente como PTT, haciendo referencia a que producen pequeñas lesiones, ¿sí? Pero múltiples. Y en Brasil tengo entendido que se llama pano branco, su nombre en realidad es pitiriasis versicolor. Esto ya no es causado por un dermatofito, es causado por otro hongo que es del género Malassezia. Afecta sobre todo a adolescentes, sobre todo en el periodo del verano. Y vamos a ver, como dijimos al inicio, la malacesia tiene la afinidad por los lípidos, entonces sobre todo va a aparecer en la zona interescapular o en la parte anterior, inclusive puede también haber una pequeña lesiones en la parte preexterna, ¿verdad? Se llama versicolor porque justamente si se fijan las lesiones dependen un poquito del tono y del tipo de piel del paciente. Cuando la piel es más clara, las lesiones van a ser más eritematosas. Y cuando la piel es más oscura, las lesiones van a ser más blanquecinas. ¿Sí? Entonces se dice que producen lesiones lenticulares. Lenticulares viene de que recuerda más o menos la lenteja, entonces son lesiones del tamaño de un arveja, un poroto, un feijoão, para que sea práctico, y múltiples. Normalmente aparecen en el tronco. ¿Sí? Entonces ven, son estas que están acá. Imagínense, si alguien se tiene que pasar por pomada por toda la espalda 2 o 3 veces al día, se puede ser difícil. Entonces ahí se usa también el tratamiento sistémico, además considerando que suele ser recurrente, ¿sí? Eh, Ahí después de la gente que vive en la playa, es frecuente justamente por la arena y además el sol, o sea, en esas zonas normalmente esos o algunos de esos hongos pueden producen una sustancia que afecta la pigmentación de la piel, ¿verdad?
Entonces, por eso se quedan como esas lesiones blanquecinas. Y además de eso, en esas zonas podemos tener algo que se llama signo de Cirelli, que es al estirar la piel vamos a ver una descamación fina. Y recuérdense que esto está acompañado también de prurito. Normalmente el prurito es leve, ¿sí? No es intenso. Aunque hay otras imágenes justamente para ver el tema de versicolor. Si se fijan, acá son lesiones blanquecinas, acá aparecen lesiones un poco más oscuras. Algunas personas tienen algo que se llama hiperpigmentación postinflamatoria, entonces hay una pequeña inflamación en la piel y en esa zona queda como una zona más oscura. ¿Sí? No, el tratamiento de inmunodeprimidos, ¿para qué patología sería la pregunta? Y algo que se me pasó también con el tema de las uñas, hoy en día se puede utilizar también láser. Se puede utilizar láser. Depende del antifúngico, hay que hacer obviamente antes, como toda medicación, antes del paciente tenemos que evaluarle, se tiene que hacer un chequeo de la función hepática, renal, que esté todo en orden, etcétera, ¿sí? Por eso les digo, itraconazol es la que utilizamos más. El ketoconazol hay que utilizar con más cuidado, es hepatotóxico. Si son pacientes jóvenes no pueden estar consumiendo alcohol en ese periodo, etcétera, ¿sí? Y ver que el paciente esté en condiciones, ¿sí? La pitiriasis versicolor, el diagnóstico es normalmente también clínico. Si hay dudas se puede hacer el examen directo y también se pueden cultivar los hongos. Eso también es para los hematofitos. Pero bueno, eso tarda un poco más y bueno, no está siempre disponible en todo lugar. El examen directo, que es el raspado, es un poco más accesible normalmente. Entonces, en este caso, vimos en el anterior, se veían IFAs y en este caso vamos a ver que son eh, IFAs, también vamos a ver de esta forma, y levadura, el levaduriforme. Entonces, lo más característico es que se diga que en la pitiriasis versicolor hay una imagen de espagueti con albóndigas. En esta imagen me gusta más como con mucha imaginación. Puede haber zonas donde vamos a tener los elementos levaduriformes y las zonas donde vamos a tener las hifas, que serían los espaguetis. ¿Sí? Igual esa no es la función del médico, pero bueno, es una cuestión que siempre se dice y bueno, para tener en cuenta. El tratamiento de la pitiriasis versicolor se puede hacer el tratamiento local con ácido salicílico. En estos casos normalmente viene en forma de loción. Entonces uno pasa un algodón y pasa porque suelen ser superficies extensas. Y se puede utilizar también alguna pomada con ketoconazol. En esos casos se pueden utilizar algunas que sean más grasosas para que queden más en la superficie de la piel. Y si se va a hacer un tratamiento sistémico, se puede usar fluconazol, se puede utilizar ketoconazol, se puede utilizar itraconazol, ¿sí? Recuérdense, ahí estaban preguntando, entonces hay que tener en cuenta que siempre hay que tener considerar las medidas generales, ¿sí? Lavado de la ropa, ropa de algodón, etcétera. Y normalmente la pitiriasis versicolor responde bien a un par de semanas. Lo que hay que tener en cuenta es que pueden ser recidivantes, ¿sí? Pueden volver a aparecer. No hay un tiempo, o sea, normalmente hasta que desaparezcan las lesiones, no hay un tiempo así restricto, ¿sí? Una vez que desaparezcan las lesiones, se puede suspender el tratamiento sistémico y luego el paciente sigue con lo tópico y las medidas generales. Recuérdense ahí la pregunta si es seguro. Todos los medicamentos que usamos en medicina tienen efectos adversos, ¿sí? La cuestión no es el medicamento, sino en quién usar y cómo usar, ¿ok? Entonces la evaluación previa al paciente, considerar si es realmente un paciente para utilizar un tratamiento tópico y si no se puede recurrir de vuelta al tratamiento tópico solamente, va a ser menos práctico, pero si hay alguna contraindicación se puede hacer eso. ¿Okay? Con respecto a la candidiasis, es otra que vamos a ver también. En este caso es un hongo, Candida albicans, el que va a producir este cuadro. Y
En realidad, Candida albicans hay que tener en cuenta que no afecta solamente a la piel, puede afectar también las mucosas, puede afectar también uñas, puede afectar órganos internos, puede tener una fase crónica, una fase aguda, ¿sí? Puede contaminar superficies, pueden haber materiales, inclusive se incluye a la candidiasis dentro de lo que son las infecciones intrahospitalarias y pueden haber catéteres contaminados, etcétera. Eh, es bastante frecuente y tiene varias formas de presentación también dependiendo qué zonas son las que proliferan. ¿Sí? Vamos a ver que en las mujeres lo más frecuente es que afecten las uñas y los pliegues, y sobre todo ahí cuando son obesas o debajo de las mamas. Y en los hombres lo más frecuente es que sean en ancianos y principalmente en la zona genital, produciendo balanitis, balanopostitis, que vamos a ver también en qué consiste. Y en los lactantes o niños, lo más frecuente es el muget, que es afectación oral, sobre todo de la lengua, que forma una capa blanquecina normalmente. Voy a mostrar. Los factores predisponentes, bueno, son los que en general tenemos para casi todas las micosis. Hay que considerar que en las mujeres también la vulvaginitis es bastante frecuente como motivo de consulta, que es el escurrimiento o la blanquecina, entonces ahí en la zona genital, ¿verdad? Clínicamente, entonces con la candidiasis, si son niños, vamos a tener un muget, que es una placa blanquecina, y que hay que tener cuidado porque a veces la mamá puede confundir con restos de leche, sobre todo eh, cuando es el primer bebé que tienen, ¿verdad? Y es una capa blanquecina que se desprende fácilmente y deja una zona de piel enrojecida, ¿sí? Una piel desnuda, se dice, ¿verdad? Pero normalmente no es doloroso, pero sí a medida que avanza puede influir y el bebé a veces puede dejar de tomar la leche, sienten irritación o molestia al tragar, etcétera. Pueden ser algunas señales para examinar entonces la boca del bebé y si se fijan tenemos estas placas blanquecinas, ¿sí? Que entonces pueden ser por candidiasis o glositis también cuando afecta entonces la zona de la lengua, que también podemos ver en los pacientes que están internados, ¿sí? O intubados por mucho tiempo o con trastornos respiratorios. Los pacientes en UTI o en terapia se suelen ver cuando tengan práctica y van al hospital y estoy seguro que en algún momento si entran en terapia pueden, si se fijan, van a ver probablemente en algunos pacientes alguna vez en su vida y se desprende esta capa blanquecina fácilmente y luego se forma nuevamente, pero deja una zona de piel roja. La comisura de los labios también en algunos pacientes es lo que se llama queilitis. Entonces hay gente que tiene siempre esa capa blanquecina en la comisura de los labios. En realidad puede tratarse de un cuadro de candidiasis. Otra cosa que dijimos que es frecuente en la mujer, entonces son los intertrigos, que es justamente la zona ahí de los pliegues. Recuerden que esto normalmente también produce un picazón, inclusive puede haber como una molestia en esa zona, como sensación de ardor o irritación en realidad, ¿no? El factor predisponente también es la humedad, la higiene. Si son pacientes hombres o obesos, también pueden aparecer en los pliegues. En los bebés podemos tener también la dermatitis del pañal, en ese caso la humedad del pañal, la mamá que no cambia frecuentemente, por eso es que los bebés, y considerando que los bebés también tienen una piel más sensible, es por eso que los bebés se coloca el talco, la crema y todos sus cuidados y el cambiado frecuente de pañal justamente para evitar un cuadro de candidiasis. Recuérdense de esto porque vamos a ver más adelante también en algunos pacientes o bebés con piel sensible las heces y la orina pueden ser ese irritante nada más sin que necesariamente sea un cuadro de candidiasis. Y la balanopostitis, que es la afectación del glande y del prepucio. Entonces, en ese caso, lo que vamos a ver es que hay un material blanquecino que se desprende también fácilmente, que es lo que podemos tener en el caso de candidiasis. Por eso dijimos, esto es lo más frecuente en pacientes ancianos masculinos, ¿sí? En esa zona. Además de eso, también dijimos que puede afectar las uñas, puede producir paroniquia, que es esta inflamación de la zona proximal también. Recuérdense, dijimos que Candida albicans puede estar en utensilios contaminados y si se hace la cutícula, etcétera, también se puede introducir por ahí.
Y el diagnóstico de la candidiasis normalmente es clínico también, ¿sí? Esa placa blanquecina, sobre todo bien característica cuando encontramos, es fácil el diagnóstico, digamos, pero algunas sí se pueden confundir. Lo mismo la zona genital, no agrega acá la imagen de la vulvaginitis, que la mujer ese escurrimiento vaginal del flujo, ¿verdad? Blanquecino, que recuerda más o menos. Recuérdense siempre preguntarle a la paciente cómo es el flujo, no preguntar, ¿el flujo es normal? Si uno pregunta, ¿el flujo es normal a la paciente? Si la paciente está con la secreción blanquecina hace meses, para ella eso es normal, ¿sí? Se tiene que preguntar cómo es, ¿sí? Entonces más o menos se puede usar referencia si parece yogur o si es un líquido transparente, o si parece un yogur o leche cortada o algo así. Entonces pensaríamos en candidiasis también. El diagnóstico, como dije, es clínico normalmente y el tratamiento de elección para la candidiasis se hace normalmente con nistatina, ¿verdad? Que se puede usar bien en forma de una solución que se puede hacer gárgara en el caso de la afectación bucal, ¿verdad? Se hace como un enjuague bucal, que son 3 veces al día. Eh, Se puede utilizar también en forma de cremas y para el tratamiento sistémico sí ya podemos usar el itraconazol, el ketoconazol o el fluconazol, ¿verdad? Normalmente esto vamos a usar en pacientes más jóvenes, esto vamos a usar cuando se afecta más la zona genital o tenemos además esas lesiones del flujo que estuvimos mencionando, vienen también en forma de óvulos para la mujer y esto vía oral, ¿no? Son 100 miligramos, se puede tomar uno o dos, normalmente al inicio 2 veces al día por un par de semanas. Todos los preparados en el examen directo para pityriasis versicolor, dermatofitos y candidiasis sí son hidróxido de potasio, ¿sí? Para el examen micológico directo, ¿sí? En general, en general no se recomienda retirar la uña, porque normalmente vuelve, o sea, si el paciente se quiere retirar la uña para evitar hacer un tratamiento esperando que la uña vuelva a crecer sana, probablemente va a crecer de vuelta con hongos, ¿sí? Entonces, por eso es que no se recomienda retirar las uñas. Y si el paciente se quiere retirar si el paciente dice que va a tomar antimicóticos, pero se quiere retirar la uña, el tema es que la persona que retire la uña puede generar un trauma en esa zona y puede generar una distorsión de la uña, hacer que la uña crezca más alterada, etcétera. Así que se presta a que haya esas confusiones, ¿no? A no ser que tenga una uña encarnada, etcétera, en esa situación, ¿verdad? Y bueno, y tendría que ser una distrófica total en todo caso, como para recomendar. De igual manera, recordar que eso no le exime al paciente del tratamiento oral. Como le dije, en algunos casos hoy en día también ya se puede usar láser, que se me pasó a mencionar. Siempre digo que voy a agregar el slide para que no se me pase. En el que se hacen disparos sobre la uña. Entonces ese calor del láser se concentra en el espesor de la uña y termina eliminando algunos hongos, pero bueno, es un poco más costoso, no tenemos disponible en cualquier ciudad y de igual manera con el láser se trata o sea, mejora en 3 meses normalmente. Pero es una opción, por ejemplo, cuando alguna persona tiene algún inconveniente con los antimicóticos, no pueden tomar, etc. Como les mencioné hace rato, íbamos a hablar también un poquito del eritrasma, ¿sí? El eritrasma es una infección en realidad que hoy se sabe que es una bacteria, que es el Corynebacterium minutissimum, y afecta también la zona de los pliegues. La característica del eritrasma, lo que tienen que saber es que puede producir un prurito leve, aparece en una zona hipercrómica, normalmente en la zona de los pliegues, y puede haber una descamación fina. La importancia en dermato del eritrasma es que el diagnóstico diferencial se usa la lámpara de Wood o la luz de Wood, que es esa luz negra, la misma ahí de la discoteca que hace mucho nadie visita. Entonces, al iluminar, uno apaga las luces en el consultorio, al iluminar esa zona, la zona de la placa de la lesión del eritrasma tiene esta coloración fucsia y eso confirma el diagnóstico.
Entonces, si no hay esa coloración fucsia y vemos la placa allí, entonces se descarta eritrasma y pensamos de vuelta puede ser una tiña inguinal o puede ser candidiasis, etcétera, ¿verdad? Normalmente en ese caso es amarillento, verdoso, esa fluorescencia, ¿verdad? El tratamiento igual es tópico normalmente y responde tanto al antibiótico como al antimicótico y es por eso que se creía que era un hongo, ¿verdad? Respondía bien a los antimicóticos, ¿sí? Normalmente se hace el tratamiento tópico, ¿no? Si es muy extenso, no responde, entonces se pasa al tratamiento sistémico, se puede acompañar al inicio. Vamos a avanzar, y ya me estoy quedando sin voz. En la siguiente, lo que vamos a ver y que tiene importancia acá es la micosis subcutánea, ¿sí? Ahí esta clasificación, o sea, cuando lean sobre micosis va a variar mucho dependiendo del libro que lean. Algunos le van a clasificar directamente en superficiales, subcutáneas, profundas y oportunistas, 4 grupos. Otras en superficiales y profundas para simplificar, ¿verdad? Y otras van a ir desglosando un poquito más. Los oportunistas en realidad es medio discutido porque casi todos los hongos son en cierta medida oportunistas. Están esperando a que hayan las condiciones para que puedan proliferar y si el paciente tiene una disminución de la inmunidad, sí, sobre todo con las profundas ocurren eso, van a producir cuadros más graves, ¿verdad? Lo que quiero ver acá es la subcutánea. En este caso, la subcutánea, lo que vamos a requerir para que ocurran es que haya un microtrauma, ¿sí? Entonces, hay una lesión en la piel, normalmente ese trauma es punzante, entonces una espina, un pinchazo, etcétera. Entonces, eso va a permitir, y con ese objeto contaminado, esos hongos van a penetrar entonces en capas más profundas de la piel, y de ahí viene su nombre, ¿verdad? Y dentro de eso lo que quiero ver es principalmente la esporotricosis, que también es importante porque en el interrogatorio podemos tener algunos datos que nos orientan porque se relacionan con algunas profesiones como carpintería o jardinería, porque justamente en esos trabajos esos pacientes manipulan esos materiales que pueden estar contaminados con hongos de la tierra, del ambiente, ¿verdad? Entonces, con pequeñas microtraumas, pinchazos, las astillas en el caso de los carpinteros, se terminan introduciendo los hongos, ¿verdad? Y van a producir el cuadro de esporotricosis. Esto sería en el examen directo. En el caso de la esporotricosis se dice que produce imagen que se ve como unas margaritas, con mucha imaginación. Esto sería su cultivo, que es cómo proliferan entonces los medios de cultivo específicos ahí para los hongos también. Y en las características clínicas, lo que vamos a ver es sobre todo lo más frecuente es la forma linfangítica, de esta manera. Y en ese caso lo que ocurre es que aparece una lesión ulcerativa en la zona de inoculación, o sea, donde se introdujo el Sporotrix-Schenck, que es el agente causal entonces de la esporotricosis. Entonces hay un microtrauma, eh, se introduce allí. Y en esa lesión va a aparecer primero un nódulo, ese nódulo se termina ulcerando y a partir de ahí vamos a tener lesiones que van siguiendo el trayecto de los nódulos linfáticos. Entonces se dice que producen lesiones en cuentas de rosario, parece como nódulos que se van siguiendo. Entonces aparece la lesión inicial, después aparece otro nódulo, aparece otro nódulo y esos nódulos también se pueden ir ulcerando. Ahí se ve bien. Este sería entonces probablemente la puerta de entrada al sitio de inoculación y a partir de ahí al cabo de semanas se van viendo que va avanzando siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. Esta es la imagen más clara, imposible, ¿sí? Por eso se dice que produce lesiones en rosario también, ¿sí? Que son estas. Y si veíamos solamente esta imagen, y si cuando lean ahora leishmaniasis van a ver que por eso esta enfermedad entra como un diagnóstico diferencial de la leishmaniasis, ¿sí? Normalmente en zonas fotoexpuestas también. Y la diferencia es que en este caso vamos a tener que con el correr de los días van apareciendo los nódulos que van siguiendo los trayectos y eso no va a ocurrir en el caso de leishmaniasis. Esto normalmente también es doloroso y en el caso de leishmaniasis recuerden que las úlceras no son dolorosas, ¿verdad? Acá por ejemplo una lesión que se puede
confundir, pero acá vemos que van apareciendo otras lesiones que pueden ir saliendo, entonces el trayecto de los vasos linfáticos. Entonces, en ese caso tenemos que pensar en eh, esporotricosis. Eso es la forma linfangítica, que es la más frecuente en realidad, pero también podemos tener la forma localizada, que es esa imagen que vimos en la cara. En ese caso va a ser principalmente una placa verrugosa vegetante, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces, esporotricosis. Hay otra imagen también. Puede ser esporotricosis. Hay un nódulo ahí también. Otras imágenes pueden dejar cicatrices en la piel, no es lo más frecuente, pero bueno, hay casos descritos. La esporotricosis sí no es, no se puede hacer el examen directo, eso que es el raspar y observar, o sea, el hidróxido de potasio, normalmente no, ¿verdad? Porque es difícil. Lo que se hace es cultivar, entonces se utilizan los medios de cultivo específicos ahí. Esta prueba ya no se realiza normalmente, era una prueba que se hacía algo parecido a lo que era la PPD o la tuberculosis, lo que vimos ahí del, del, de la formación de la pápula, ¿verdad? Pero eso ya no se realiza, ¿ok? Tampoco. El diagnóstico diferencial, bueno, ahí estuvimos hablando de la leishmaniasis, también está la tuberculosis cutánea, está la cromicosis, que es otro tipo de hongos que también puede producir eh, afectación de la piel. Sí, vamos a mirar enseguida para mencionar el misotoma también se clasifican inclusive dentro de las subcutáneas, pero son bastante diferentes en realidad y en esta zona no son frecuentes. ¿Sí? El tratamiento de elección es el yoduro de potasio, que está ahí explicado cómo se tiene que utilizar, pero hoy en día se utiliza bastante también el itraconazol, ¿sí? Que son 100 a 200 miligramos, una o dos veces por día, o sea, 200 miligramos sería la dosis total del día. Esto nada más para completar, la parte de misetomas también es una infección subcutánea. En este caso lo que vamos a tener van a ser, se le llama también pie de madura porque se recuerda más o menos un árbol que existe en la India. Entonces esa lesión recuerda ese árbol y sobre todo vamos a ver que México es una zona donde se describe frecuentemente. Hace unos años vino un especialista justamente acá en Asunción hablar un poquito sobre que es uno de los que tiene mejor resultado, pero les cuento que no se cura. Lo máximo que se logra es disminuir el tamaño del tumor y que el paciente pueda recuperar la movilidad y no llegue a la amputación y tenga una vida normal, ¿verdad? Y el tratamiento es largo y se usan muchos antibióticos, duran años normalmente y es un tumor de hongos literal, ¿sí? Entonces, lo que se trata de hacer es reducir el tamaño, se hace cirugía, hoy en día se va a operar un poco con láser, tratamientos vía oral, pero le dije, son extensos y lo que nunca se logra una curación completa, ¿verdad? Y en las profundas, como les comenté, mejorar nada más, eso van a ver mejor en otras ramas de la medicina. Eh, Comienza como un cuadro pulmonar, ¿sí? A partir de ahí se disemina, puede estar relacionado con algunas profesiones también, sobre todo mineros, entonces ahí esas micropartículas se pueden terminar inhalando, ¿verdad? Y tienen esos hongos. En las ciudades, las heces de algunos animales como palomas, por ejemplo, pueden producir paracoccidiomicosis, histoplasmosis. Los murciélagos también, de vuelta entran los murciélagos, entonces hay gente que explora cavernas y cosas por el estilo. En esas zonas, las heces de esos animales o de los, de los, de los, de las ciudades, ¿sí? Se secan en la tierra y uno al caminar, etcétera, con el viento, esas micropartículas de heces también están suspensas en el aire y uno termina inhalando, ¿verdad? Los misetomas normalmente afectan a los miembros inferiores, ¿sí? Bueno, y en el caso de las profundas, entonces esto sería acá muestra el ciclo de la coccidiomicosis. Esto en realidad pueden afectar, inclusive a partir de ahí pueden afectar el sistema nervioso central, óseos, la piel, que es lo que muestra en esa imagen. Eh, Me imagino que el otro preguntó por
por el micetoma específicamente, ¿verdad? Y nada, acá hay otras imágenes, hay varias de las que son profundas, ¿sí? Que en algún momento, como les mencioné, van a tener un impacto en la piel, pero el paciente no va a consultar por eso, el paciente va a consultar probablemente por un cuadro pulmonar. Así que por eso no nos vamos a detener mucho en esa parte. Erisipela y eritrasma, en el caso de la erisipela vamos a tener enrojecimiento, vamos a tener leucocitosis, eh, eso no se ve en el eritrasma. Ahí solamente es parecido el nombre en realidad, ¿sí? El eritrasma es más que nada una mancha parduzca, puede tener una descamación y un prurito leve, pero sin ningún signo inflamatorio.